Esta mañana se presentó la tercera edición de una Maratón do Miño que ya se intuye como una de las actividades deportivas más importantes de la provincia en el calendario anual. La CEO organiza una maratón que tiene como objetivo potenciar el deporte y publicitar la ciudad. La carrera tendrá un recorrido de 42 kilómetros y 195 metros que irán desde la Plaza Mayor al Puente Romano, pasando previamente por el casco histórico y los dos márgenes del río Miño entre la presa de Belle y la pasarela de Outariz. Queremos que consuga todo o necesario para que perdure no tempo. E o digo porque consuga deporte e consuga a posibilidade de vender cidade, de vender a nosa cidade. La carrera permitirá participar de forma individual o también por relevos con 3 miembros en cada equipo. Además, habrá la posibilidad de participar en la modalidad de andaina. Ahí el recorrido será de 28 kilómetros y 62 metros. Tanto el Concello como la Diputación van de la mano en este proyecto saludable, consolidado y publicitario. Entre todos, empresarios, ciudadanos, institucións, temos que recorrer tamén ese maratón que é o de sacar esta provincia, lógicamente, pa diante. La tercera Maratón do Miño se disputará el domingo 18 de octubre y el coste de la inscripción será de 18 euros hasta el día 11 de octubre y de 15 euros a partir del día 12, siendo la fecha tope de inscripción las 24 horas del miércoles día 14 de octubre.